Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 248. Capítulo 26. Un viejo amigo. Tras la llegada de Mia Yachiba, lo primero que descubrió fue un gran número de miembros del grupo Yomi de combate cuerpo a cuerpo. Pero, tal como esperaba, después de que el campeón Eikigaya Hachiman se marchara a Tokio, no quedaron figuras importantes del grupo de combate cuerpo a cuerpo en Chiba. Solo quedaban los peones, y ni siquiera pudieron detectar la llegada de Miyai. Pero el objetivo de Miyai no estaba entre ellos. Cuando Miyai se acercó a la residencia Eikigaya, descubrió rastros dejados por su objetivo. «Sigues siendo tan cobarde», se burló Miyai con desprecio, y luego siguió el rastro. Era el tipo de persona a la que le gustaba decir: cuanto mayor es la habilidad, mayor es la audacia y la supuesta moralidad no es más que consuelo mutuo entre los débiles. El Kori-Jujutsu estilo Urashima fue una de las escuelas de artes marciales sin armas que Yomi absorbió con éxito en sus inicios. Sin embargo, resultó que la familia Urashima pertenecía a la facción del puño viviente, que más tarde se convirtió en el enemigo acérrimo de Yomi. El sucesor contemporáneo de la familia Urashima permaneció en Yomi durante varios años sin matar siquiera una gallina. Pero debido a que la familia Urashima había brindado ayuda dentro de sus posibilidades durante la formación inicial de Yomi y mantenía buenas relaciones con varias escuelas de artes marciales sin armas en Japón, no fueron significativamente marginados dentro del grupo de combate cuerpo a cuerpo Yomi. Al fin y al cabo, Yomi era fundamentalmente un grupo de maestros cuyo objetivo era preservar el origen de las artes marciales. No era necesario matar para sobrevivir. Simplemente, los maestros de Yomi creían que las artes marciales eran artes letales y no tenían tabúes al respecto. Sin embargo, en comparación con el grupo de combate cuerpo a cuerpo, más moderado, el grupo de armas era una auténtica masacre. De hecho, la relación entre ambos era tan distante que rozaba la hostilidad, llegando incluso a la matanza mutua. De no ser por el objetivo de alcanzar el eterno atardecer, ambos bandos se habrían enfrentado en una sangrienta batalla hace mucho tiempo. Esto se evidencia en el hecho de que el grupo de armas no consideraba a Hachiman Eikigaya como su líder espiritual. El grupo de armas creía que las escuelas de artes marciales representadas por el grupo de combate cuerpo a cuerpo eran, a su vez, producto de la represión de las artes marciales. Esta fue también la razón por la que Miyai guardaba rencor a los dos miembros de la familia Urashima. Al pertenecer a la misma promoción que ingresó en Yomi, y a las facciones de armas y desarmados respectivamente, eran naturalmente antagónicos, lo que dio lugar a una compleja red de resentimientos por ambas partes. Pero el motivo ya no importaba. Para cuando los dos miembros de la familia Urashima abandonaron Yomi y desaparecieron con nombres falsos, Miyai ya los odiaba profundamente. Se dice que quienes ofendan a un campeone verán erradicada por completo tanto a su organización como a ellos mismos, pero Miyai no creía que él, como miembro de mayor rango del grupo de armas, que también tenía a un campeone como líder espiritual, debiera preocuparse por eso. En realidad, no era una persona mentalmente sana. Había sido adicto a matar durante muchos años y era incapaz de liberarse de esa adicción. Siguiendo las huellas de los dos, entró en un parque donde crecía un pequeño bosquecillo. Miyai, quien creía que cuanto mayor es la habilidad, mayor es la audacia, entró en el bosque sin preocupación alguna, cargando la enorme guadaña que llevaba a cuestas. Entonces, finalmente vio a la persona. Pensé que seguirías corriendo. ¿Qué te dio el valor para enfrentarte a mí? Miró al hombre que se deslizaba desde un árbol y dijo: Urashima Keitaro. Este hombre, al que despreciaba profundamente, casi se había convertido en uno de los 9 puños del grupo de combate cuerpo a cuerpo. Miyai lo describió como un hombre cuyas artes marciales son desordenadas y no son ni una cosa ni la otra. Miyai tenía una razón para decir esto, ya que este hombre en realidad no había estudiado a fondo el Jujutsu de su familia, mucho menos que la otra mujer de la familia Urashima, pero sí había aprendido de forma superficial un montón de otras artes marciales. Para Miyai, las desventajas de hacer esto eran evidentes. De todos modos, antes de que aquel hombre abandonara Yomi, no le había ganado muchas veces.
Si no hubiera sido una figura importante en el grupo de combate cuerpo a cuerpo en aquel entonces, ya lo habría matado. Hace una década, tú y tu hermana juntas no eran rival para mí. Ahora que estás sola, ¿qué puedes hacer? Se burló. ¿Cuánto tiempo sin verte, Miai? Si Ikigaya viera al hombre que aterrizó del árbol, se quedaría muy asombrado. Era su padre en este mundo. Ikigaya había juzgado en una ocasión que, aunque conocía las artes marciales, solo estaba al nivel de un maestro. En Hinata Manor, Ikigaya aprendió el verdadero nombre del hombre de Maeva, Keitaro Urashima. Pero el Keitaro Urashima de hoy desprendía el aura de un experto. Con solo verlo caminar, como un gusano de seda que se dobla, levantándose como si cargara un palo, cada paso una extensión, todo su cuerpo parecía haberse convertido en un solo brazo gigante. Si Ikigaya estuviera aquí, reconocería al instante este paso como el paso del gusano de seda del puño Xinjei de la familia Dai China. Y el puño de la familia Dai es un arte letal. No esperaba que me buscaras, pero era necesario. Nuestra relación no parece estar tan mal. ¿Dónde está tu hermana? Fue a pedirles a los compañeros que te seguían que descansaran bien. Sigues siendo un cobarde. Apuesto a que aún no has matado a nadie. Andas por ahí como un mono, una verdadera vergüenza para los artistas marciales. Parece que aún quieres matarme. El rostro de Keitaro Urashima mostró una expresión que Ikigaya jamás había visto. Adoptó una postura baja, con la cabeza echada hacia atrás y la mirada hacia arriba, como un mono. Verdaderamente un mono. Miai también cambió de agarre, sujetando su gran guadaña con ambas manos. La izquierda cerca del punto de unión entre el mango y la hoja, y la derecha cerca del extremo del mango. Pero al instante siguiente, dio un paso al frente con el pie izquierdo, soportando todo el peso de su cuerpo. Apretó el arma con todas sus fuerzas y golpeó violentamente el punto crítico de Keitaro con la superficie exterior de su guadaña de doble filo. Para una persona normal, la distancia entre Miai y Keitaro se desvaneció, y la fría y reluciente guadaña se clavó instantáneamente en el pecho de Keitaro. Pero el cuerpo de Keitaro se contrajo, arqueó y redondeó la espalda, y volvió a doblar las rodillas. Se deslizó silenciosamente, esquivando a la perfección el ataque de Miai. Al parecer, Miai lo había previsto. Aprovechando el impulso descendente del golpe inicial, la guadaña se elevó rápidamente, apuntando a la mandíbula de Keitaro. La expresión de Keitaro permaneció inalterable. Seguía pareciendo tímido y cobarde, pero su esquiva fue increíblemente fluida, lo que provocó que Miai volviera a fallar. Pero entonces la guadaña de Miai se abalanzó con ferocidad hacia abajo, rozando apenas la cara de Keitaro con la punta. En medio de la furiosa lluvia de ataques, Keitaro permaneció en silencio, haciendo una sola cosa: esquivar. Sin importar el ángulo del ataque de Miai, siempre lograba que fallara por un margen mínimo. ¿Solo sabes esquivar?, se burló Miai, pero empezó a sentirse incómodo. Era evidente que Keitaro había aprendido un nuevo estilo de lucha, y este estilo simiesco le dificultaba asestar un golpe, ya que el oponente era genuinamente cauteloso, se acurrucaba como un mono del bosque y huía a la menor perturbación. En el pasado, Keitaro debería haber sido golpeado por su tercer ataque combinado. En cambio, en ese momento, los árboles circundantes quedaron prácticamente arrasados por el viento de su espada, pero Keitaro permaneció completamente ileso. Maldita sea. Miai finalmente no pudo evitar maldecir. ¿Qué clase de puño asesino es ese, esquivando todo el tiempo? Entonces ve a matar a tu hija primero. Antes de que terminara de hablar, sintió de repente un escalofrío recorrerle el cuerpo, y Keitaro, que había estado esquivando delante de él, dejó de moverse de repente. Esto llenó a Miai de alegría. Apretó con más fuerza la guadaña, listo para cegar, pero al instante siguiente, Keitaro desapareció de su vista. No matarás a mi hija. Solo escuchó esa frase, pero la voz provenía de debajo de su cabeza. Bajó la mirada sorprendido, justo a tiempo para ver cómo la figura agachada y arqueada de Keitaro se había insertado de alguna manera en su pecho, con el hombro presionado contra el esternón de Miai. Ya no matarás a nadie. Al instante siguiente, Miai sintió que volaba por los aires. Capítulo 27. El tonto del equipo de armas. Keitaro parecía muy delgado y débil, como si no pudiera lucir bien con la ropa, y sus movimientos eran refinados y eruditos, como los de un estudiante.
pero cuando empezó a luchar, quedó al descubierto al instante. Envió a Miyai por los aires con un movimiento llamado pergamino colgante de belleza. Sin detenerse una vez que Miyai estuvo a varios metros del suelo, Keitaro continuó inmediatamente con un pequeño diablo con botas, acortando rápidamente la distancia con Miyai mediante una combinación de pisotones y barridos, propinándole rodillazos en el pecho, un golpe en la ingle y un puñetazo en la cara y la mandíbula. Sus movimientos eran directos, decididos e imparables. A lo largo de los años, él y Kanako habían estado constantemente fuera de casa con la excusa del trabajo, supuestamente dedicándose a la arqueología, pero en realidad coleccionando artes marciales. Había encontrado un camino marcial que le convenía, y las artes marciales que aprendió ya estaban completamente integradas en su vida. En particular, la filosofía de las artes marciales chinas de enfatizar el yi, intención, sobre el xin, forma, y el entrenamiento corporal a través de las artes de los puños, se ajustaba mucho a sus gustos. La incorporación del método Qigong que obtuvo del clan Fénix de la montaña Kensei hace varios años le permitió experimentar una transformación cualitativa. Olvídese de Miyai, quien ocupaba el último lugar entre las 8 espadas brillantes. Mientras el líder no se presentara personalmente, no había nadie en las 8 espadas brillantes a quien temer. Miyai realmente no debería haber amenazado con hacerle daño a su hija, y eso ocurrió precisamente cuando la fuerza de Keitaro estaba completamente acumulada hasta la saturación. Si esto hubiera ocurrido dentro de una habitación en lugar de en un bosque, Miyai se habría quedado pegado a la pared durante al menos 2 segundos antes de poder moverse. Para un maestro del puño letal, 2 segundos son tiempo suficiente para matar a un oponente docenas de veces. Al final, Miyai fue alcanzado por la fuerza de seda enrollada, Chanshijin, de Keitaro y salió disparado en espiral como una bala, estrellándose contra el suelo y casi muriendo por el impacto. Todo su cuerpo le dolía demasiado como para moverse. Miyai jamás imaginó que aquel hombre cuyo arte con los puños era antes un revoltijo desordenado, se convertiría ahora en una figura poderosa que lo superaba por completo. No había muerto, pero jamás volvería a matar. De la cabeza a los pies, el cuerpo humano tiene un punto de acupuntura principal cada 5 kun y un punto de acupuntura secundario cada 5 fen. Keitaro pulsó docenas de ellos con los dedos, los codos, las rodillas y los dedos de los pies. Dada la circulación actual de Miyai, Keitaro pulsó todos los puntos útiles, excluyendo únicamente los fatales. Las funciones fisiológicas de Miyai estaban completamente alteradas. Dolor, molestias, confusión mental. La sombra de la muerte lo envolvía, pero simplemente no podía morir. Después de todo, era un experto, poseedor de una fuerza vital extremadamente poderosa. Ahora bien, esta fuerza se convertiría en la fuente de su sufrimiento durante toda la vida. Miyai sentía como su ki y su sangre hervían en su interior, como fuego. El ki de Keitaro era como una bala disparada por un arma, sumamente penetrante. Aunque Miyai logró formar una barrera de ki a tiempo, esta fue atravesada de inmediato, y el ki penetrante lo destrozó por completo. Miyai deseaba desesperadamente maldecir, pero su mudo también fue golpeado, dejándolo completamente incapaz de hablar. Todo sucedió demasiado rápido. Solo pudo mirar fijamente con los ojos inyectados en sangre a Keitaro, que se había detenido y estaba de pie a su lado. Así serás de ahora en adelante. Creo que esto puede consolar a aquellos a quienes mataste al azar, dijo Keitaro. Luego ignoró a Miyai y miró hacia el otro lado del bosque. Poco después, una figura elegante emergió de allí. Era la madre de Ikigaya y Komachi en este mundo, Kanako Ikigaya. Su verdadero nombre era Kanako Urashima, la hermana adoptiva de Keitaro Urashima. Los dedos de Kanako seguían siendo de un blanco inmaculado, pero había manchas de sangre en sus zapatos. Aterrizó junto a Keitaro y vio a Miyai en el suelo. Mátenlo. No podemos dejar que los niños se enteren de nuestro pasado, especialmente del asunto de Naru, dijo. No hace falta. Este es el mayor castigo para él. Keitaro le dirigió a Miyai una última mirada. No podrá moverse ni hablar durante el resto de su vida, y susurró. Hachiman es un chico fuerte. Cuidará bien de Komachi. Tú sinceramente, te preocupas muchísimo por los niños, pero los ignoras. Kanako miró a Keitaro con desaprobación. Por suerte, tenemos a Komachi. De lo contrario, tu hijo ya no estaría.
Tenía muchas ganas de matar a ese imbécil enmascarado. No, tienes que creer en él. Cuando oyó las palabras idiota enmascarado, la ira en el rostro de Keitaro se desvaneció rápidamente. No debes matar a nadie. Hachiman lo sentirá. ¿De verdad quieres perder a tu hijo? Lo sé, solo lo decía, respondió Kanako con mal humor. En cuanto al asunto de Naru, él debería saberlo. Es su derecho. Simplemente prometimos no decírselo directamente. La pareja conversó un rato y luego se marchó. Antes de marcharse, Keitaro echó una mirada hacia el oscuro bosque, con los ojos serenos, y luego se alejó sin volver a mirar atrás. El silencio volvió rápidamente a la zona. Mia yacía donde estaba, lleno de emociones encontradas. Esta vez sí que había sufrido una pérdida enorme. No, debería decir que había perdido toda su vida. ¿Cómo se volvió tan feroz este niño? Se especializó en el combate con bastón corto británico, y aunque había cambiado a un arma larga por preferencia personal, su poder de combate no había disminuido demasiado. Pensándolo bien, Keitaro parecía haber utilizado exclusivamente artes marciales chinas. Pero el uso del ki le resultaba desconocido. Nunca se había topado con un ki tan abrasador. Parece que encontró algo bueno en China. De repente, Mia sintió que el profundo odio que sentía por Keitaro parecía haberse desvanecido. En concreto, hacía tiempo que había olvidado por qué se habían convertido en enemigos. Simplemente no le caía bien. El puño asesino debería tratarse de matar. ¿Por qué actuar como el puño viviente? No, ese tipo es fundamentalmente un puño viviente. ¿Qué tiene de malo matar en las artes marciales? El supuesto espíritu de las artes marciales es lo que está mal, ¿no? ¿Acaso vas a dejar de luchar si ves menos enemigos en el campo de batalla? ¿Para qué estudiar artes marciales si quieres ser tan justo? De repente, vio un par de botas grandes de cuero. ¿Quién es este? Me está pisando la mano. ¿Acaso cree que no siento dolor? Mia se esforzó por girar los ojos y vio como las grandes botas de cuero retrocedían ligeramente. Su dueño se arrodilló. Primero, el traje ajustado. Luego, un rostro alargado. Kajerki, ese debe ser su nombre. Una personalidad muy extraña, pero bastante fuerte. Oh, cielos. Mia oyó al hombre de modales extraños formular una pregunta peculiar. Es una de las 8 espadas brillantes de la retribución divina. ¡Qué rara! Era una lástima que no pudiera hablar, porque Mia sin duda lo habría acribillado a insultos. Mátame rápido, idiota. Claro, tengo que volver a poner tu cabeza en su sitio. ¿Por qué no hablas? ¿Es que no lo ve? Porque no puedo hablar. Mia pensó que realmente había muchos tontos en el grupo de armas. Aunque yo mismo soy un completo idiota. Realmente no quiero cortar algo que no se puede mover, oyó decir al hombre con un tono de auténtico arrepentimiento, y luego oyó el sonido de una espada al ser desenvainada. Después de eso, no supo nada más. Capítulo 28. Creo que mi poder marcial también es bastante fuerte. Yomi, una organización cuyo poder se extiende por Oriente y Occidente y que posee licencias para matar en varios países, se estaba sumiendo en una inmensa crisis. Las 8 brillantes espadas de la retribución divina, como instigadoras del incidente, sintieron en ese momento que habían subestimado enormemente la gravedad de la situación. El asunto era mucho más grave de lo que habían imaginado. En ese momento, varias ramas de Yomi ignoraron su estatus como el rango más alto del grupo de armas. Incluso dentro de la facción de estilos de armas, un gran número de personas trazaban una clara línea divisoria con ellos. De hecho, si las 8 brillantes espadas de la retribución divina no fueran nominalmente los artistas marciales más fuertes del grupo de armas, sería algo más que simplemente trazar una línea divisoria. Un gran número de mensajeros se dirigían a Italia. Esperaban obtener la protección de los familiares de Ikigaya Hachiman antes de que él se enterara del asunto. Pero las malas noticias llegaron una tras otra. Primero, las sociedades mágicas que solían mostrar su presencia a Yomi, esta vez las estaban evitando. Y el mensajero que logró encontrar al mayordomo del rey fue objeto de una severa reprimenda, en la que se le advirtió que debía cesar este intento de provocar una guerra entre los reyes demonio, o de lo contrario las sociedades mágicas de Italia lo considerarían una declaración de guerra. El mensaje era claro.
El campeone y sus organizaciones afiliadas no aceptan negociaciones, y menos aún negociaciones que involucren un incidente que afecte a otro campeone. Desde luego, esa no era la intención del Rey de la Espada, pero no había nada que hacer. A diferencia del grupo de combate cuerpo a cuerpo, el grupo de armas nunca había podido contactar directamente con el Rey de la Espada. En realidad, C5 Ugasa Nosuke, el líder de las 8 brillantes espadas de la retribución divina, conocido como el Rey Llama de los Dos Cielos, se sintió increíblemente agraviado. La acción precipitada de Miyagi Stilbe fue un comportamiento puramente personal y no se correspondía en absoluto con la intención original de las 8 brillantes espadas de la retribución divina. Cuando finalmente se reveló la identidad de Keitaro Urashima, lo que C5 Ugasa Nosuke quería era atraerlo de nuevo al bando de Johnny. Para ello, estaba dispuesto a proporcionar todo el poder disponible para la venganza de la familia Urashima. Pero C5 Ugasa Nosuke subestimó hasta qué punto Miyagi Stilbe no tenía en cuenta el panorama general. Este tipo, que se creía demasiado importante, llevó al grupo de armas al borde de la destrucción. Su segundo error fue enviar a Kagerki a resolver el problema de inmediato. Dios sabe que simplemente dijo ve a recoger el cuerpo con total naturalidad, no porque pensara que Miyagi sería golpeado hasta la muerte, sino porque solía decirlo con tanta naturalidad. Pero Kagerki, ese idiota. Él mató a Miyagi, que originalmente no estaba muerto. Hijo de puta. ¿De qué me sirve la cabeza de Miyagi? En aquel momento, C5 Ugasa Nosuke sintió una verdadera tentación de clavarle un tenedor a Kagerki en un plato de espaguetis y comérselo. Pero no podía hacerlo. Cuanta más gente matara ahora, peor sería la situación para el grupo de armas. Si solo muriera Miyagi, podría argumentar que Kagerki era un idiota, pero si también matara a Kagerki, la acusación de encubrir un asesinato sin duda se mantendría. Era cierto que Ikigaya provenía de Johnny, y era cierto que apreciaba las viejas relaciones, pero pertenecía al grupo de combate cuerpo a cuerpo. La relación entre el grupo de combate cuerpo a cuerpo y el grupo de armas era tan mala que podría compararse con el nivel habitual de interacción entre las 8 brillantes espadas de la retribución divina y la sombra única, 9 puños. C5 Ugasa Nosuke visitó Nikko para observar el lugar donde lucharon los campeones. Comprobó con sus propios ojos que, por mucho que se perfeccionaran las artes marciales humanas, jamás podrían alcanzar ese nivel. Ante tal poder, ya fuera él, la sombra única o el Superman invencible, todos eran simples hormigas. No le temía a la muerte, los artistas marciales Yomi a menudo quitan vidas, pero pocos son incapaces de enfrentarse a ella, sino que temía que Ikigaya Hachiman masacrara indiscriminadamente al grupo de armas. ¿Qué es un campeón y con familia? Si alguien le hubiera preguntado a C5 Ugasa Nosuke antes, habría dicho que era una debilidad, pero ahora, eso fue una cadena de misiles nucleares. No cabe duda de que Ikigaya Hachiman se enteraría de este incidente, pues la relación entre la sombra única y la familia Urashima era un secreto a voces en Yomi. La capacidad de la pareja Urashima para abandonar Yomi y adoptar nuevas identidades también se debía a la ayuda, tanto manifiesta como encubierta, de la sombra única. De otro modo, ¿cómo podrían dos artistas marciales de nivel maestro traicionar a Yomi sin sufrir consecuencias? Por el contrario, una sociedad mágica sufrió grandes pérdidas como resultado. Se rumorea que la sombra única y varios de los 9 puños intervinieron personalmente. Porque ese lunático, Susanoo Nasat, se lució en Japón y luego huyó. Según fuentes no oficiales, la sombra única estaba furiosa. C5 Ugasa Nosuke incluso sospechaba que la sombra única, los 9 puños ya conocían todos los antecedentes de la familia Ikigaya. Si ese era el caso. En cualquier caso, tenía que prepararse para lo peor. Esta fue la decisión más acertada que tomó. Porque mientras C5 Ugasa Nosuke se devanaba los sesos, tratando de averiguar cómo preservar la herencia de las artes marciales de las diversas escuelas del grupo de armas, Ikigaya Hachiman ya había recibido la noticia en la mansión Hinata. Tras su visita a la ciudad de Chiba, el negocio de su tienda pareció repuntar. Varias personas predestinadas habían entrado en su tienda, una tras otra, y habían comprado diferentes artículos. Esto puso a Ikigaya de buen humor.
hasta que apareció una persona y entró en la tienda, quedándose de pie frente a él. LTN Jin, un hombre que podría considerarse su hermano aprendiz mayor y que ostentaba el título de príncipe heredero de cierto país. Sin embargo, en opinión de Ikigaya, LTN Jin probablemente sería príncipe heredero de por vida, ya que el verdadero gobernante de ese país siempre había sido el mentor de artes marciales de Ikigaya, Susanoo Nasat. LTN Jin apareció directamente en la tienda general. Cuando entró en el establecimiento, su expresión aún era algo desconcertada. Al entrar, Ikigaya estaba sentado detrás del mostrador coqueteando con Ena Seisuin, mientras que Moe limpiaba cerca. La tienda general adquirió recientemente una función adicional. Aquellos que deseaban encontrarse con Ikigaya y no albergaban rencor podían encontrar siempre la Yorosuya, tienda general. Ah, ¿no es este el hermano aprendiz mayor? Ikigaya se alegró mucho de ver a un conocido y lo saludó cordialmente. Mi tienda es bastante buena, ¿verdad? LTN Jin no estaba muy contento. Señor Ikigaya, su expresión era sumamente seria. Su padre. Dije que todos nos conocemos también, ¿puedes dejar de estar tan rígido? No importa, continúa. Ikigaya preguntó con curiosidad. ¿Y mi padre? Qué extraño. ¿Por qué yo me acudiría a él para hablarle de Keitar? Fue atacado por las 8 espadas brillantes de la retribución divina anteayer. LTN Jin dijo que aceptaba la sugerencia de Ikigaya y luego continuó con un tono muy relajado. Sin embargo, esa persona no derrotó a tu padre y posteriormente fue rescatada por el grupo de armas. Si C5 Uga Sanosuke estuviera aquí, lucharía con su vida para destrozar a LTN Jin. Porque la expresión actual de Ikigaya Hachiman era precisamente la que menos quería ver. Mi padre, atacado por el grupo de armas, y alguien murió. Ikigaya hizo 3 preguntas consecutivas. Entonces vio a LTN Jin asentir con la cabeza. Hoy no parece ser el día de los inocentes, ¿verdad? Le preguntó Ikigaya a Ena. Hachiman, cálmate. Estoy muy tranquilo, ¿sabes? Hace unos días me reuní con un antiguo compañero de clase, y hoy conocí a mi hermano mayor, mi aprendiz. Estoy muy feliz ahora. Ikigaya sonreía, pero nadie en la sala percibió ni una pizca de energía positiva en esa sonrisa, porque la luz de la habitación se estaba atenuando. Ikigaya absorbía la luz y, sin que él dijera una palabra, la temperatura de la habitación bajaba. LTN Jin oyó el sonido de la escarcha formándose en el suelo y sintió un frío que le subía por las piernas hasta el cuerpo. Sintió que su visión se nublaba. Y jamás pensé que un bufón como mi padre pudiera ofender al grupo de armas, oyó suspirar a Ikigaya. Eso sí que es impresionante. Matar a quien quieran y resolver los problemas por la fuerza da muy buena impresión. Al instante siguiente, LTN Jin sintió que su presencia regresaba y sus ojos pudieron volver a ver cosas. Vio a Ikigaya de pie frente a él, diciendo: hace mucho que no vuelvo a Yomi para echar un vistazo, hermano mayor, ¿puedes llevarme contigo? Sinceramente, creo que mi poder marcial también es bastante fuerte. Capítulo 30. La gran limpieza. Ikigaya creía sinceramente que era muy fuerte. Sin embargo, parecía que aquel hombre poderoso nunca había usado esa fuerza contra gente común. Agitar los cielos, desgarrar la tierra, crear un infierno en la tierra. No era que no pudiera hacerlo, simplemente no quería. Pero su amabilidad no parecía ser suficientemente recompensada. Si ese era el caso, era hora de ser un poco malvado. Matar gente era lo más sencillo para un asesino de dioses. Tras confiar en las chicas para que se encargaran de todo en su ausencia, Ikigaya partió solo. Desde que adquirió el ojo de Horus, ya no necesitaba guía ni líder. Pero antes de todo eso, seguía dispuesto a tomar un vuelo primero. El helicóptero que habían dejado en la mansión Hinata resultó muy útil. Transportó a Ikigaya hacia la bahía de Tokio, aterrizando en un barco gigante al caer la noche. Cuando Ikigaya bajó del helicóptero, fue recibido por los artistas marciales del grupo Yomi de combate cuerpo a cuerpo, que ya estaban preparados. La sombra única y los 9 puños no habían llegado, pero Ikigaya creía que pronto recibirían una explicación. Señor Ikigaya.
Los artistas marciales que lo recibían se arrodillaron sobre una rodilla, ofreciéndole sus respetos. La sombra única y los 9 puños conocen sus intenciones y ya se han marchado para asegurarse de que la espada de 8 alcances de la retribución divina no escape. No me importa la espada de 8 envergaduras de la retribución divina. Ikigaya preguntó. ¿Qué escuelas tienen una afiliación clara con la espada de 8 envergaduras de la retribución divina? Hay 5 en Japón, una en el Reino Unido y el resto están en América. ¿Tienes un mapa? Alguien presentó un mapa de inmediato. Claramente, estas personas estaban bien preparadas. Por eso a Ikigaya le gustaba el grupo Yomi de combate cuerpo a cuerpo. Su entendimiento tácito era realmente excelente. Pero en ese momento, el grupo de armas le caía realmente mal. Muy cerca, aquí mismo en Tokio, aunque, en realidad, no hay mucha diferencia. Ikigaya tomó los mapas y los hojeó uno por uno, memorizando las ubicaciones. Luego, sacó un rosario de cuentas de oración de su bolsillo. Los había cogido al salir. El ojo del sol apareció en el ojo derecho de Ikigaya. El rosario que sostenía en la mano comenzó a calentarse, y su color cambió gradualmente de negro a azabache a carmesí intenso. Con un simple movimiento de su dedo, 5 cuentas se desprendieron del hilo y salieron disparadas hacia el cielo al amparo de la noche. Unos segundos después, en medio de un rugido aterrador, el cielo estalló. La luz de las llamas iluminó la zona como si fuera de día. El cuervo dorado de 3 patas, una bestia solar que solo existe en la mitología, apareció ahora en el mundo actual debido a la autoridad del atardecer del asesino de dioses, Ikigaya Hachiman. En los ojos de los 5 cuervos dorados, había el mismo ojo del sol que en los de Ikigaya. Mientras los 5 mapas eran consumidos por el resplandor del ojo del sol, los 5 cuervos dorados, que flotaban en el cielo, batieron sus alas forjadas con llamas divinas. Sus formas divinas atravesaron y quemaron las nubes, transformándose en 5 magníficos y enormes pilares de luz que perforaron el cielo y la tierra, precipitándose directamente sobre Tokio, devorando y vaporizando toda materia que se interponía en su camino. La luz apareció y desapareció rápidamente. En un instante, ante los ojos de Ikigaya, aparecieron 5 enormes fosos en el centro de Tokio. 5 edificios utilizados como fortalezas por el grupo de armas, junto con todos los que se encontraban originalmente en su interior, habían desaparecido por completo. Bajo la luz del sol poniente, todo se aniquila. Ikigaya opinaba que Boban tenía razón. Una buena limpieza era un asunto gozoso. Aunque la sociedad humana ha superado el ámbito de un zoológico, la ley de la selva, el deseo de destruir y abusar de otras vidas, sigue profundamente arraigado en el corazón humano. La llamada bestialidad. Ikigaya no había sido particularmente cruel en el pasado porque sentía que nada podía enfadarlo de verdad. Solo le importaban unas pocas personas. Que los demás fueran felices o infelices le daba igual, así que carecía de motivación, pues, de hecho, era muy perezoso. Le encantaba la vida en la que podía relajarse en casa, excepto cuando luchaba contra un dios. Pero, por desgracia, algunas personas siempre quisieron que se pareciera un poco más a Boban. Ikigaya recordó haber leído un poema en la escuela secundaria, antes de su transición, que decía algo así como que matar a uno era un pecado, pero asesinar a 10.000 era un acto heroico. Aunque increíblemente propio de un Chunibyo, contenía algo de verdad. O no lo hagas en absoluto, o si lo haces, que sea un evento grandioso. Tras aniquilar a decenas de miles de personas con una sola activación de la autoridad del atardecer, Ikigaya sintió como su fuerza vital se convertía en su sustento entre la luz y el fuego. No sintió ninguna molestia. Le pareció perfectamente bien. Entonces, dio un paso, su cuerpo se transformó en relámpago, entrando en el dominio del viento que persigue y el rayo que lo azota, volando hacia la tierra a través del gran océano. Aunque esta velocidad no era la de la luz, 1 o 2 minutos le bastaban para atravesar el océano más extenso de la tierra. La espada de 8 envergaduras de la retribución divina no tenía que preocuparse por el legado de las artes marciales. Las ganancias de toda una vida de los difuntos pertenecerían a Ikigaya junto con sus vidas. El ojo de Horus de Ikigaya ya había localizado al primer objetivo. Era una iglesia construida en una pequeña aldea alejada de la metrópoli.
Lo más interesante es que un camión cargaba y descargaba suministros militares en la puerta trasera de la iglesia, y todas las casas del pueblo habían excavado búnkeres subterráneos, almacenando un volumen de armas que superaba con creces lo necesario para el uso civil general. Este era un bastión del grupo de armas en la costa oeste, cuyos miembros pertenecían a una escuela de artes marciales Gunjutsu, y la mayor parte del personal de la escuela se encontraba en este pequeño pueblo. El conflicto entre el grupo de armas y el grupo de karate no se debió únicamente a la filosofía de las artes marciales. En términos de poder, las escuelas de artes marciales que utilizaban armas tenían buenas perspectivas de desarrollo en esta época. Sin embargo, el grupo de karate ostentaba mayor poder de decisión dentro de la organización gracias a su mayor número de maestros de élite, algo difícil de aceptar para el grupo de armas. Fortalezas como esta estaban dispersas por todo el continente americano, pero ahora, esta estaba a punto de enfrentarse a un golpe inesperado. El cielo, que había estado despejado y brillante, se cubrió primero de nubes. Cuando la sombra de las nubes cubrió todo el pueblo, se desató una tormenta eléctrica. Sentado sobre las nubes de tormenta, Ikigaya observó cómo el pequeño pueblo se convertía en ruinas bajo la intensa lluvia de rayos. Todas las personas y animales que se encontraban en la superficie murieron a causa de los relámpagos. Cuando la superficie quedó despejada, Ikigaya lanzó una cuenta de oración que, acompañada de una explosión sónica, impactó contra las ruinas. Esta levantó la tierra que se encontraba debajo, y las ruinas se hundieron primero en las fisuras abiertas. Posteriormente, la lava brotó de estas fisuras, arrasando por completo con todo a su paso. Al mismo tiempo, otro mapa que Ikigaya tenía en la mano quedó reducido a cenizas. Al instante siguiente, desapareció en un relámpago. Siguiendo las indicaciones de los mapas del grupo de karate, más de una docena de bastiones del grupo de armas en Norteamérica fueron aniquilados uno a uno, todos siguiendo un estilo bastante consistente de 3: todo: matar a todos, quemar a todos, saquear a todos. Hasta que entró en una ciudad. San Francisco era la ciudad más grande de la costa oeste. Al entrar en San Francisco, Ikigaya ya estaba algo aburrido de la rutina que había estado realizando, así que esta vez fue directo. Desde la distancia, lanzó una espada ardiente. A plena vista, la espada ardiente partió un gran edificio en dos. Las personas que se encontraban dentro fueron reducidas a cenizas al instante o asadas vivas por la altísima temperatura. Las personas que caminaban y conducían por las calles cercanas, al presenciar esta escena, lanzaron gritos de terror y desesperación, creando una atmósfera de pánico que se extendió por toda la ciudad, actuando como si mirarla una vez más pudiera provocarles un embarazo. Ikigaya creía que se recuperarían muy rápidamente. Y justo en el momento en que otro mapa que tenía en la mano se convertía en cenizas, oyó de repente que alguien gritaba su nombre: Ikigaya Hachiman. Por favor, detén tus acciones. Ikigaya, que ya tenía previsto marcharse, se detuvo. Se dio la vuelta para mirar. Un gran pájaro negro volaba hacia él desde el norte. Capítulo 30. El anfitrión del americano. Aunque Ikigaya no había conocido al asesino de dioses estadounidense, había oído algunos rumores sobre él. Por ejemplo, que podrían transformarse. Un pájaro que hablaba lenguaje humano y vino a detenerlo, considerando que San Francisco no estaba muy lejos de Los Ángeles, la persona debía ser el asesino de dioses estadounidense, John Pluto Smith. Ese nombre sonaba como si perteneciera a un hombre, y la voz también era una voz masculina grave. Sin embargo, la autoridad de Ikigaya le dijo que el pájaro que volaba en el cielo era hembra. Justo cuando esta pregunta surgió en su mente, el gran pájaro negro ya había volado frente a Ikigaya. Su velocidad de vuelo era extremadamente rápida. Ikigaya Hachiman, por favor, cesa tus acciones destructivas en esta tierra, dijo el asesino de dioses estadounidense. Pero Ikigaya consideró que esta afirmación no tenía ningún poder de persuasión, porque en todos los lugares sobrevolados por este pájaro se produjo un terremoto, y esto no fue causado por Ikigaya. ¿No es obvio quién está causando la destrucción? Entonces, Ikigaya decidió no prestarles atención. Sacó el siguiente mapa. HMM estaba al este. Todas las organizaciones intentarían evitar los lugares generalmente reconocidos como nidos de asesinos de dioses, a menos que el asesino de dioses se lo ordenara.
En China, sin la convocatoria del Luoao, los miembros del sagrado culto de las 5 montañas, que eran sus subordinados directos, no se atreverían a entrar en el monte Lu. Del mismo modo, dado que Los Ángeles era territorio de John Pluto Smith, ninguna organización mínimamente normal entraría en Los Ángeles. Aunque Yomi no era un grupo desenfadado, en este sentido eran bastante normales. Tras confirmar la dirección, Ikigaya estaba listo para partir. Pero John Pluto Smith no parecía opinar así. El pájaro mágico negro cruzó velozmente el camino de Ikigaya hacia el este, pronunciando palabras humanas. Disculpe, no puedo dejar que se vaya antes de haberme explicado con claridad. Oh, tan imponente, pero... ¿Estás seguro? Ikigaya no pudo evitar preguntar. ¿De verdad este tipo era tan despistado? Estaba segura de que quería seguir hablando así. Si terminara de hablar, tardaría al menos media hora. Para cuando estuviera aquí de pie durante media hora, San Francisco ya podría estar reconstruida. Estaba allí para proteger la zona o para arrasar con su propio terreno. Ikigaya pensó esto mientras observaba la escena de las grietas en el suelo que ya se extendían hacia el puerto. Parecía que realmente le disgustaba San Francisco. Tal vez al notar las frecuentes miradas de Ikigaya al suelo, John Pluto Smith también bajó la vista. Gracias a su experiencia previa transformándose en pájaros y luchando contra ellos, Ikigaya comprendió el significado subyacente de esa expresión. Vergüenza. La mejor prueba era que la matadioses, que estaba a punto de hablar de nuevo, tenía la voz atascada en la garganta desde hacía mucho tiempo. John Pluto Smith giró la cabeza de forma algo extraña. Como llevaba una máscara, Ikigaya no pudo saber si se estaba sonrojando, solo la oyó decir: ¿podríamos aterrizar y hablar? Claro. Ikigaya sintió y aterrizó primero. No le desagradaba a ese compañero, que parecía tener un fuerte sentido de la justicia. Además, ya había terminado de limpiar la costa oeste, así que no había ningún inconveniente en charlar con otro cazador de dioses. En cuanto Ikigaya aterrizó, el terremoto que se extendía por los alrededores se calmó gracias al poder de su autoridad. Vio a un niño pequeño atrapado en una grieta del suelo, llorando desconsoladamente, junto a una pareja con expresiones de angustia y abatimiento. Ikigaya se acercó, alzó al niño con facilidad y se lo devolvió a la pareja, recibiendo así su primera muestra de profunda gratitud en Estados Unidos. Lo aceptó con elegancia. Para ser justos, actuó con precisión. Si bien había cometido una serie de asesinatos, ninguna de las vidas que arrebató podía considerarse inocente. Al dominar las fuerzas naturales y vitales, poseía una capacidad de matar selectiva que otros asesinos de dioses no tenían. Incluso sin eso, el terremoto de San Francisco no tuvo nada que ver con él. En ese instante, un viento feroz aulló sobre su cabeza, y John Pluto Smith también aterrizó. La pareja estadounidense, que aún no había terminado de expresar su gratitud a Ikigaya, se quedó atónita al ver un pájaro enorme y de un negro intenso aterrizar no muy lejos, acompañado de un fuerte viento. Evidentemente, no se trataba de una especie terrestre. Sus contrapartes aparecían con frecuencia en películas, especialmente en aquellas que mostraban la destrucción de Nueva York. ¡Dios mío! ¿Es este Satanás? ¡Guau! Pajarito grande. Mamá, mira, un pajarito grande. El niño, que había estado llorando desconsoladamente, ahora gritaba emocionado y forcejeaba para alcanzar el pajarito. Sus padres, por supuesto, no se lo permitieron, sujetándolo con fuerza, con expresiones que reflejaban a la perfección un colapso de su visión del mundo. Ikigaya expresó su admiración por el gran corazón del chico. «Oye, niño, ese pajarito tan grande es muy peligroso, no puedes agarrarlo», dijo. Sin embargo, sintió que hablarle a un niño de esa manera podría no ser apropiado, así que lo pensó un momento y cambió sus palabras. Algún día tú también tendrás un gran pájaro, así que no puedes robarle el pájaro a los demás. Mientras hablaba, el pájaro mágico negro que había aterrizado en el suelo se transformó en una figura humana. Era completamente imposible distinguir claramente su género por su apariencia. Un casco negro ocultaba su rostro, y la zona donde deberían estar los ojos estaba cubierta por unas gafas que recordaban a los ojos compuestos de un insecto.
Vestía ropas de corte europea medieval y una capa negra como la de un vampiro en las películas. Tras quitarse la capa, el matadioses, vestido como un noble enmascarado, caminó hacia su contraparte oriental. Me disculpo, fui negligente. Muchas gracias por recordármelo. No, simplemente no tienes ni idea. Ikigaya pensó para sí mismo. Pero al verte ayudando al público, creo que te he malinterpretado. Sin embargo, como anfitrión, creo que debo hablar contigo. Después de todo, el rey demonio, con su siniestra transformación, claramente se esforzó por ordenar sus palabras para evitar crear un ambiente de confrontación. Lo que hiciste antes fue bastante aterrador desde la perspectiva de una persona común. Entonces pareció percatarse por fin de la familia de 3 miembros que estaba a su lado, que ahora temblaban como codornices. Señor, debería llevarse a su esposa y a su hijo a casa. Aunque ya no habrá más terremotos, las calles siguen siendo peligrosas. Lo siento, señor. Parece que no podemos movernos. Enseguida, todo estará bien. ¿Podría esperarnos? El marido estadounidense preguntó con las piernas temblorosas. Debido a sus preferencias personales, John Pluto Smith era un rey conocido, venerado y temido incluso por mucha gente común, a pesar de que solía desarrollar su actividad en Los Ángeles. La mirada del marido revelaba claramente que era uno de los ciudadanos que, a la vez, admiraban y temían. ¿Dónde vives?, preguntó Ikigaya de repente. Vivimos en South Bay, amable señor. Entonces no había necesidad de preguntar nada más. Ikigaya agitó la mano. Ir. La familia de 3 miembros desapareció instantáneamente en un torbellino. Ikigaya, poseedora del ojo de Horus, podía explorar desde el aire cualquier parte de San Francisco y enviar personas a cualquier lugar con el viento. Vale, ya hay silencio. Miró al otro cazador de dioses que fingía ser un hombre frente a él. Sinceramente, no tengo ningún problema con tu preferencia por vestirte de mujer, pero ¿podrías volver a tu apariencia original mientras hablamos? Simplemente me resulta un poco extraño. ¿Te das cuenta? La voz de John Pluto Smith, que salía de detrás de la máscara, denotaba sorpresa, pero en la siguiente frase el tono cambió a uno de repentina comprensión. Así que eras tú de quien hablaba. Capítulo 31. El bar que cobró vida. Respecto a la pregunta de John Pluto Smith, Ikigaya indicó que él no era un hombre que solo mirara a las chicas. De hecho, incluso en lo que respecta a la apariencia, era mejor que otros hombres. ¿El nombre John Pluto Smith es un seudónimo?, preguntó. El ojo del sol en su ojo derecho brilló y desapareció, tras haber visto la verdadera apariencia que la otra persona ocultaba. El sol en lo alto, con qué claridad lo veía. Cabello corto de un rojo intenso, un cuerpo elegante y lleno de vitalidad. Poseía todas las cualidades físicas de una mujer caucásica. Irradiaba un aura intelectual, y su rostro sereno no mostraba emoción alguna. Sus hermosos ojos eran serenos. Era una belleza gélida, de unos 25 o 26 años. Pero en la profundidad de esos ojos, Ikigaya vio un alma cuyas emociones ardían como un fuego voraz. En pocas palabras, una vez que esta persona empezara a ponerse picante, incluso ella misma tendría miedo. A diferencia de Luao, ver el verdadero rostro de esta mujer le produjo a Ikigaya un gran impulso. Por favor, perdónalo, después de todo, a los hombres de Asia Oriental les gustaban mucho las yeguas extranjeras y cosas por el estilo. Ya no había nadie alrededor. De hecho, cuando el ave mágica negra, el rey transformado de Los Ángeles, aterrizó, la gente cercana ya se había acobardado y huido. Incluso sin ver con sus propios ojos el aterrador cuerpo demoníaco, el aura que emanaba de la enorme sombra bastó para despertar los instintos heredados de sus ancestros. Salvo la pareja que llegó un instante tarde, todos los demás habían huido por completo. De hecho, este éxodo aún continuaba. Visto desde arriba, sería una escena espectacular. La Guardia Nacional había sido movilizada, pero su principal objetivo era evacuar a la población, y ya habían asegurado las principales vías de comunicación cercanas y establecido un perímetro de defensa. Y siguiendo instrucciones de la Casa Blanca, un grupo de ataque de portaaviones que se encontraba en el Pacífico estaba siendo desviado urgentemente hacia la costa oeste. La nación más poderosa
fuerza del mundo no parecía contar con una organización mágica lo suficientemente fuerte como para igualar su poderío nacional. Se trataba de un escenario compartido para poderosas organizaciones de todo el mundo. Esto provocó una primera reacción de la Casa Blanca que no fue del todo apropiada, pero alguien se encargaría de recordárselo. Para los dos matadioses, esto era irrelevante. Sí, ese es un nombre falso. La reina estadounidense se quitó el casco, dejando ver su verdadero rostro. Me llamo Annie Charlton. Mis amigos me llaman Annie. Todos mis amigos me llaman Hachiman. Ikigaya sonrió y miró a su alrededor. Busquemos un sitio para sentarnos. ¿Tienes alguna recomendación? No conozco muy bien esta ciudad, pero los ojos de Annie recorrieron la ciudad y divisaron la entrada de un bar. Ikigaya siguió su mirada. Era evidente que originalmente era un lugar de muy alto nivel, pero debido al terremoto, bueno, hablando de eso, había muchas otras tiendas cerca, pero ella se fijó específicamente en el bar. ¿Será que a esta mujer le gusta ir de bar en bar? Mientras pensaba esto, vio a Annie guardar la máscara bajo el brazo y acercarse rápidamente. Entonces, la siguió adentro. La puerta era de metal, y parecía que las personas que estaban dentro no se habían olvidado de cerrarla al huir para salvar sus vidas, pero era inútil frente a Annie. Con un ligero esfuerzo, la puerta se abrió de golpe. Ikigaya entró detrás de ella. Era evidente que el propietario había limitado la iluminación deliberadamente. Debido al corte de luz, el interior estaba muy oscuro. Por supuesto, la visibilidad no era un problema para dos matadioses. La decoración era muy lujosa, eso era todo lo que podía decir, ya que Ikigaya no conocía la zona y no podía dar detalles. Simplemente le pareció increíblemente impresionante, y el dueño se había esforzado por crear una atmósfera misteriosa en el bar, con adornos como demonios con cuernos de cabra colgando. Sin embargo, el lugar, antaño lujoso, era un desastre, principalmente porque muchos objetos frágiles estaban destrozados en el suelo y las mesas estaban volcadas, incluidos los instrumentos electrónicos del escenario. Pero muchas botellas de licor en el armario estaban intactas. Estaban bien sujetas y no se habían caído al suelo en medio del caos. Ikigaya juró que vio cómo se iluminaban los ojos de Annie al ver las botellas. Bueno, retractándome de lo que dijo antes, no solo le gustaba ir de bar en bar, era una bebedora empedernida. Pero no había nada de malo en eso. Aparte del príncipe negro, Annie Charlton, por ahora, era la matadioses más normal que jamás había conocido. Al menos no andaba gritando constantemente sobre sacarle los ojos a la gente como otra cazadora de dioses. Así que decidió ayudar. ¡Zas! Un sonido de viento provenía del bar. Annie, que se había dirigido al centro del bar, se dio la vuelta rápidamente y sacó una pistola grande de color blanco plateado. Evidentemente, aún tenía algunas reservas sobre Ikigaya y no había bajado la guardia por completo. Ikigaya la miró con una expresión de por favor, relájate, y luego continuó canalizando la fuerza del viento. Todos los escombros generados por el pánico humano fueron arrastrados por el viento, convirtiéndose en fragmentos cada vez más finos con un crujido, hasta que se redujeron a polvo, que luego rodó hacia la puerta como humo. En un instante, el bar quedó impecable. Annie ya había guardado su arma cuando el proceso estaba a medio terminar y dirigió una mirada de disculpa a Ikigaya. Me disculpo, Ikigaya Hachiman. Pensé que estabas intentando tenderme una emboscada. No es nada, una reacción natural. Solo llámame Hachiman. Me gusta que mis amigos me llamen así. Ikigaya aceptó su disculpa. Una emboscada estaría bien. Le interesaba bastante, como una puñalada por la espalda o algo así. De acuerdo, Hachiman. Por favor, llámame Annie también. Me gusta que mis amigos me llamen así. Annie asintió y suspiró. Este bar está bien, pero es una pena que no haya luz y que no haya nadie. Tras pensarlo un momento, añadió, si vas a Los Ángeles, ponte en contacto conmigo. Te llevaré a sitios muy buenos. Da igual. De todas formas no necesitamos gente, rió Ikigaya. En cuanto a la electricidad, eso es fácil de arreglar. Tiró con ambas manos, y surgió un deslumbrante rayo de trueno. Tú también posees la autoridad del rayo, pero esta es diferente de la electricidad que usan los humanos. ¿Qué es esto? Annie habló inicialmente con un dejo de decepción, pero enseguida mostró sorpresa.
porque vio como el trueno en las manos de Ikigaya se volvía verde, pero rápidamente se desprendió de sus manos y comenzó a moverse por el aire. ¿Qué es eso? Anya miró fijamente la masa de truenos que se movía y expandía constantemente y le preguntó a Ikigaya. Sintió el poder del sol. La mayoría de los dioses del mundo poseen el poder de la vida en mayor o menor medida. ¿No crees que hay una razón para ello? Dijo Ikigaya. Debido a mi naturaleza, las facultades que adquiero están relacionadas principalmente con esto, lo que parece haberme permitido vislumbrar algunos de sus secretos. Antes de que terminara de hablar, la masa de truenos en el aire se desvaneció repentinamente. Anya escuchó por primera vez el sonido del motor eléctrico al arrancar. Entonces, las luces del bar se encendieron, emitiendo nuevamente luces de diversos colores. A continuación, los altavoces ubicados en diferentes áreas también recuperaron su funcionamiento, y los instrumentos electrónicos en el escenario comenzaron a sonar por sí solos. Pero eso no fue todo. Ikigaya golpeó suavemente el talón contra los escalones, y al compás de este sonido, llamas verdes se extendieron por todo el recinto. Esta vez, Anya no hizo ningún movimiento agresivo, pero se quedó atónita al descubrir que las mesas y las sillas del bar comenzaron a balancearse una a una, incluyendo el mueble de licores que más le importaba. Las botellas del interior temblaban, intentando liberarse. Este bar había cobrado vida. Capítulo 32. El asesino de dioses alcohólico. Anya Charlton tenía la costumbre de beber en exceso cada vez que se encontraba con algo que la perturbaba. Y debido a cierto suceso, últimamente había estado en un estado de ánimo continuamente infeliz, lo que aumentó significativamente su consumo de alcohol. Los alcohólicos humanos podrían oler a licor debido al consumo prolongado, pero una matadioses no. Ella aún desprendía un aroma fragante. Sin embargo, por este motivo, recientemente dejó de beber solo en casa y empezó a frecuentar bares. Sin embargo, ser atendido por las propias mesas, sillas y botellas, en lugar de por un camarero, fue una experiencia totalmente nueva. Sencillamente porque el asesino de dioses del este, Ikigaya Hachiman, hizo gala de un poder extremadamente milagroso frente a ella, haciendo que el bar y todos sus objetos cobraran vida. Al ver un vaso alto volar por sí solo, y luego una botella cercana saltar para llenarlo de licor, Anya sintió la ilusión de estar en el otro mundo, Yousei. En ese lugar, por muy extrañas que fueran las cosas, no resultaban sorprendentes. Hace tiempo que oigo que eres única en tu forma de alcanzar el poder de la vida. Creo que ahora empiezo a comprenderlo, dijo Anya, cogiendo el vaso y bebiendo su contenido de un trago. La fuerza vital y la fuerza de la naturaleza. Esas son tus características. Gracias a la explicación de Ikigaya, Anya comprendió que aquello no era el efecto de una sola autoridad, sino la materialización de la combinación de múltiples poderes. Las autoridades de los asesinos de dioses son en su mayoría diferentes y no guardan mucha relación entre sí en cuanto a habilidades. Si bien sus habilidades reflejan su personalidad, en general están rodeadas de misterio. Por ejemplo, Anya es la transformadora variable, la tiradora de la bala demoníaca de la destrucción y la dominadora del mundo de las hadas. No hay nada en común entre estas tres autoridades, y sus formas de poder inherentes son diferentes. Aunque Anya las utilice de forma combinada, siguen siendo distintas. Pero Ikigaya Hachiman parecía diferente. Si bien cada cazador de dioses era único, la singularidad de Ikigaya Hachiman la hacía bastante atenta. Al menos era muy curiosa. Antes me fijé en tus ojos. ¿Acaso eso también te da autoridad? ¿Así fue como descubriste mi disfraz? Preguntó de nuevo, porque en ese momento tuvo la sensación de que la habían descubierto. No en el sentido de la visión de rayos X, sino a un nivel más profundo. ¿Te refieres a esto? El ojo derecho de Ikigaya se tornó dorado. Se podría decir que sí, pero tu fuerza vital ya me había dicho que eras mujer antes de eso. Esos ojos están relacionados con el sol, ¿verdad? Sí. Parece que eres bastante sensible al poder del sol. Yo soy. Dado que la otra parte había revelado generosamente información sobre su autoridad, Anya decidió devolverle el favor. Mi poder de transformación proviene de Tezcatlipoca, quien representa la inconstancia, la ubicuidad y la elusividad a los ojos de los aztecas. Este poder me permite adquirir transformaciones mediante sacrificios. Ya veo.
Esa forma de pájaro debe estar relacionada con el sacrificio de tierras o algo así. Sí. También tienes autoridad en temas relacionados con terremotos, ¿verdad? Pero sigo más interesada en tus ojos, dijo Annie, ajustándose las gafas, que eran puramente decorativas. Mi intuición me dice que pueden hacer algo más que ver a través de disfraces. En efecto, estos ojos provienen del Horus egipcio. El ojo derecho posee la capacidad de percepción absoluta, pero si el objetivo es un igual, sus acciones se verán limitadas. Ikigaya retrajo sus ojos divinos y preguntó con cierta vacilación. Sin embargo, creo haber visto la sombra de un hombre detrás de ti. ¿Es alguien importante para ti? Al oír esta frase, la expresión de Annie finalmente cambió. Agarró una botella que aún estaba cerca y se la bebió de un trago. Un gesto tan audaz hizo que Ikigaya la mirara inmediatamente con sorpresa. Aunque no sabía mucho de licores, estaba seguro de que aquella botella era muy fuerte, igual de fuerte que la que Annie había bebido antes. Tú viste eso. Annie terminó el trago y entrecerró los ojos mirando a Ikigaya. Hachiman, de verdad que eres un hombre astuto. Dijiste que tus compañeros estarían limitados, pero aún puedes usar la visión espiritual, ¿no es así? De verdad que no te mentí, dijo Ikigaya, agitando la mano con sinceridad. Porque si la persona es inferior a nosotros, si quisiera, podría ver con claridad todo sobre sus ancestros de 18 generaciones atrás. Desde luego, no sería solo ver una sombra. Annie. ¿Qué clase de ojos monstruosos son esos? ¿Y qué hay de un dios hereje? Estrictamente hablando, los dioses no son nuestros iguales, sino formas de vida superiores a nosotros. Creo que vería incluso menos. Eso no es muy alentador, murmuró Annie. ¿Viste algo más sobre ese hombre? Ikigaya no respondió, ya que sentía que aquello podría ser una trampa. ¿Qué te parece si lo dejamos? Sugirió. Querías hablar conmigo, así que ¿por qué no te hablo yo de mis negocios? No, tienes que decírmelo. Se negó Annie. Ya has visto mi secreto, y debo saber qué viste. Probablemente sintiendo que esto no se ajustaba a su intención original, se justificó. De todos modos, Hachiman, no tenías intención de hacer daño a gente inocente, y ahora somos amigos. Incluso puedo ayudar. Ikigaya. Está completamente borracha. Contando con atención, Ikigaya ni siquiera había terminado una bebida, pero el consumo de Annie ya se acercaba al de una caja de cerveza. Estados Unidos tuvo la gran fortuna de contar con un matadioses como este. De acuerdo, te diré la verdad, Ikigaya se frotó la barbilla, eligiendo sus palabras con cuidado, intentando no provocarla. Parecía que le habían dado una paliza. ¿Qué? La voz de Annie se elevó notablemente. ¿Por quién? Eso, la mirada de Ikigaya se desvió ligeramente. Fuiste tú quien lo golpeó. Acabo de verte darle una paliza tremenda que lo dejó completamente desconcertado. No veo bien, pero no te preocupes, la paliza no fue grave. Y había otra mujer a su lado. Jeje, una mujer, Annie emitió un sonido indistinto. Los hombres se olvidan de su antiguo amor cuando encuentran uno nuevo. ¿Ah, sí? Ikigaya no estaba seguro. Pero por lo que vi, se parecía a su exnovia. Espera, no debería haber dicho eso, ¿verdad? Ikigaya juró que vio por un instante como los ojos de Annie parecían a punto de lanzar fuego. Ese hombre podría ser el tipo que te interesaba. En otras palabras, tú, un matadioses, perdiste una pelea por un hombre. Ikigaya pensó en qué haría si le robaran a la chica que le gustaba. Sin duda enviaría un tifón como felicitación. En cuanto a la persona que tenía delante, parecía que llevaba un arma. ¿Puedo preguntarle sobre el arma que usó antes? ¿Es esa su autoridad? Preguntó Ikigaya. Ninguno de los matadioses que conocía tenía un estilo tan moderno. ¿Te refieres a esto? Annie golpeó la pistola plateada contra la mesa con un fuerte ruido. ¿Puedo echar un vistazo? Adelante. Con el permiso de Annie, Ikigaya cogió la pistola. Era bastante pesado. Parecía más de acero que de plata. Tenía el diseño de un revólver, pero estaba fabricado con una belleza excepcional.
Y lo más importante, no debía ser un producto de la tecnología humana. Ikigaya ahora tenía cierta habilidad para apreciar los objetos mágicos y había visto algunas supuestas obras maestras transmitidas de generación en generación, pero todas eran débiles en comparación con ese gran revólver que tenía delante. La diferencia era comparable a la que existía entre un noble medieval de poca monta y un emperador chino. Esto no se hizo en el mundo actual, ¿verdad?, preguntó. No, me la forjaron las hadas del otro mundo. Es el estilo que me gusta. Anya le quitó la pistola a Ikigaya y la guardó. Perdí la compostura hace un momento. Era un amigo importante. Si no le importa, me encantaría saber de sus asuntos. ¿Por qué armó tanto revuelo esta vez? No se corresponde con su imagen habitual. Parecía que el gesto de Ikigaya, de pedirle que le mostrara el arma, la había hecho bajar de las nubes. Anya recuperó su habitual calma, aunque todavía se la veía un poco sonrojada. Además, tal vez debido a que su secreto había sido descubierto, ahora mostraba un interés considerable en los asuntos de Ikigaya. Capítulo 33. Una tierra llena de hostilidad. Washington después de Cristo, 15 horas. Al observar al grupo de personas que tenía delante, que representaban la máxima autoridad de los Estados Unidos, el profesor Bess les daba su último consejo con expresión seria. ¿De verdad tiene que hacer esto, señor presidente? Me disculpo, profesor. Respetamos mucho su opinión, pero son muy pocos los magos que siguen las normas con tanta rigurosidad como usted. Incluso aquel al que llama John Pluto Smith es, a nuestro parecer, un elemento inestable, respondió el recién nombrado presidente. Junto a él estaba el director del CIA, un hombre de mediana edad con semblante sombrío que albergaba una extraordinaria hostilidad hacia los magos. Era innegable que los magos benevolentes eran una rareza en Norteamérica. Esto se remonta al periodo colonial británico. Si bien la brutal caza de brujas había cesado en Europa, continuó en las colonias. Sumado al conflicto entre el clero protestante y las creencias espirituales de los espíritus indígenas locales, la magia en esta tierra estuvo marcada por la hostilidad desde sus inicios. Esta oscura historia y fe retorcida habían llevado a los magos norteamericanos a ser notoriamente anárquicos y, en su mayoría, carentes de razón. Mientras pudieran obtener un poder mágico extraordinario, vender sus almas a Satanás se consideraba aceptable. Así es como surgió el término brujo. Pero la persona que actualmente se encuentra en San Francisco no es un simple brujo. Aquello era una existencia al mismo nivel que la de John Pluto Smith, un gran guerrero que mató dioses. Un rey demonio sin igual. Sin embargo, el director del CIA propuso incluir a John Pluto Smith en el alcance del ataque. Deben estar locos. Debido al incidente anterior en Los Ángeles, donde los ejecutivos de CIA fueron sobornados en gran medida por los Warlocks y casi provocaron un gran desastre, la actual CIA se había vuelto peligrosa y extrema. Pero Bess sabía que la verdadera razón era que esta tierra nunca había formado una sociedad mágica propia y continua, sino que se había convertido en un escenario donde diversas facciones se enfrentaban. Al no ser nativos, estos magos extranjeros no eran muy cautelosos en sus acciones. Por consiguiente, a ojos de Washington, no se diferenciaban mucho de los brujos. Este ambiente caótico impedía que el gobierno del país comprendiera con normalidad la sociedad mágica. No solo no podía, sino que sentía una profunda hostilidad hacia ella. No dudarían en movilizar un ejército armado con tecnología de la civilización moderna para atacar a cualquier mago que consideraran una grave amenaza para el orden social. Pero estos eran magos. Si el oponente fuera un asesino de dioses, sería una tragedia. Anne Charlton lo entendía perfectamente. Llevaba 10 años actuando como John Pluto Smith y protegiendo a la gente. No mostraría su lado de rey demonio así como así. Sin embargo, no podía impedir que otro asesino de dioses se desatara en una matanza. Y ese asesino de dioses, desde su llegada a Norteamérica, ya había causado directamente decenas de miles de muertes. Fueron muertos, no heridos. No hubo ni un solo superviviente. Bess había visto las fotos del lugar. Eso no era algo que la magia pudiera lograr. Aunque Anne aún no le había respondido, estaba seguro de que se trataba de un asesino de dioses.
A menos que Washington planeara usar armas nucleares en su propio territorio, sin importar cuántas personas enviaran, probablemente no regresarían. Semejante sacrificio sería inútil y solo enfurecería aún más a esos seres llamados Reyes Demonio. Las balas mágicas de Anne podrían destruir fácilmente un estado entero. Su compañera seguramente posee medios similares. En cualquier caso, espere la respuesta de John Pluto Smith antes de actuar, recalcó Bess, reacio a presenciar una tragedia. Se trata de un rey demonio que ha matado dioses. Ni siquiera todos los magos del mundo juntos podrían hacerle frente a ninguno de ellos, señor presidente. Por favor, no envíe a nuestros jóvenes a una muerte segura. Profesor Bess, admiro su cautela, pero esta vez, fue el director del SI quien habló, con una sonrisa cruel. Los hechiceros siempre afirman haber obtenido el poder de un rey demonio y ofrecen descaradamente las descripciones más exageradas de los fuertes, pero al final sucumbirán ante el poder de la civilización. La operación ya ha comenzado. Nos reuniremos con usted después. Dicho esto, sin esperar a que Bess volviera a hablar, dio instrucciones con rigidez al personal de seguridad que estaba en la puerta. El profesor está muy cansado. Llévenlo al baño. Además, profesor, si lo desea, hay imágenes en directo en la sala que puede ver. Bess sabía que la situación era irreversible. Suspiró y fue escoltado fuera por el personal de seguridad. Solo podía rezar para que Anne pudiera salvar más vidas. Mientras tanto, en San Francisco, el ejército ya había entrado en la zona urbana. Miles de soldados, equipados con armamento ligero y pesado, avanzaban por las calles hacia su destino, bajo la protección de helicópteros armados y vehículos blindados. La orden que recibieron fue matar a todos los que estuvieran dentro del edificio en el destino. Por lo tanto, atacarían primero ese edificio. Justo antes de su llegada, Ikigaya Hachiman y Anne habían dejado de hablar en el bar. Justo después de que Ikigaya terminara de hablar con Anne sobre la oscuridad, ambos oyeron un rugido proveniente del exterior. El sonido de una gran multitud caminando, el sonido de objetos pesados moviéndose por el suelo y el sonido de las hélices. ¿Qué está pasando?, preguntó Anne frunciendo el ceño. De repente, pareció recordar algo, sacó su teléfono y lo revisó. Al ver el mensaje del profesor Bess, su colaborador de siempre, su expresión cambió ligeramente. ¿Qué es?, preguntó Ikigaya con curiosidad. No percibió ningún poder divino, por lo que no le preocuparon los ruidos. Parece que Washington ha tomado medidas drásticas, dijo Anne mientras recogía su casco. Lo siento, Hachiman. Parece que, debido a mis acciones anteriores, la gente en Washington se ha vuelto muy susceptible. Los ruidos de afuera son del ejército de este país, ¿verdad?, dijo Ikigaya, poniéndose de pie también. Es la primera vez que me veo rodeado de militares. Salgamos a echar un vistazo. Anne vio el brillo dorado en el ojo derecho de Ikigaya y pareció a punto de decir algo, pero finalmente se contuvo, asintió y se puso el casco. Entonces los dos salieron. Al salir al exterior, vieron algo que claramente parecía un misil, que dejaba una estela de fuego a su paso, volando hacia el edificio. ¿Se ha vuelto loco este país?, preguntó Ikigaya, observando la escena con curiosidad. Luego, extendió un dedo e hizo un gesto cortante. Al instante siguiente, el misil explotó en el aire. Hachiman. ¿Qué es? ¿Podrías intentar no hacerles daño a estas personas? Al fin y al cabo, no son ellas quienes deberían pagar las consecuencias. La voz de Anna, ahora con el casco puesto, había vuelto a ser la de un tenor. A Ikigaya le pareció gracioso, así que dijo, no hay problema. Yo también estaba pensando lo mismo. Las siluetas de la primera oleada de soldados aparecieron en la calle. Ikigaya los vio alzar sus armas, con los dedos ya en los gatillos. Al instante siguiente, estallaron los gritos. Destellos de fuego salieron de los cañones de las armas de todos, pero las verdaderas llamas se encendieron e incineraron las propias armas. Y no se trataba solo de la gente que Ikigaya veía. Los soldados que habían entrado en San Francisco perdieron todas sus armas. Armas, vehículos blindados e incluso los helicópteros que sobrevolaban el cielo fueron envueltos en llamas. Pero las personas resultaron ilesas. Quizás eso no sea del todo exacto. Todos quedaron envueltos en llamas y luego cayeron al fuego, pero sus cuerpos resultaron ilesos.
Sin embargo, salvo por los latidos de sus corazones, sus vidas parecían haberse congelado, y yacían allí inconscientes y ajenos a lo que sucedía. Los soldados que estaban en las calles se desplomaron justo donde acababan de caminar. El viento arrastró al personal de los helicópteros de vuelta a tierra, aterrizando donde podían. Pero a ojos de la gente que vivía fuera de la ciudad, columnas de fuego se elevaban desde San Francisco y las explosiones resonaban una tras otra. En Washington, Bess, mientras observaba la escena en una pantalla, cerró los ojos con dolor. En apenas un segundo, el ejército que entró en la ciudad fue completamente aniquilado. Es probable que las fuerzas que operaban fuera de la ciudad estuvieran a punto de hacer lo mismo. Realmente fue un asesino de dioses. Capítulo 34. Alguien trató a San Francisco con ligereza. Tras expulsar de un solo golpe a las tropas que se encontraban dentro de la ciudad, Ikigaya y Anne se dirigieron juntos hacia los límites de la ciudad. Ambos Godeslayers planeaban hacer un viaje a la costa este, pero Ikigaya iba un paso por delante, pues primero se elevó hacia el cielo, apuntando al ejército que se encontraba fuera de la ciudad. Si no fuera por Anne, aunque el bando contrario simplemente estuviera siguiendo órdenes, no habría mostrado ninguna clemencia adicional. Invadir y saquear otros países, llenar los campos de cadáveres, eso también era seguir órdenes. Establecer campos de concentración y planificar masacres también era seguir órdenes. La tristemente célebre Unidad 731, que aún seguía órdenes. ¿Acaso quienes obedecen órdenes deben ser tratados con amabilidad y comprensión? Absolutamente no. Si se les tratara con amabilidad, solo habría una razón. El prestigio de alguien era lo suficientemente grande, y los débiles que seguían órdenes eran simplemente incapaces de hacerle daño. Por ejemplo, en ese momento, Ikigaya Hachiman estaba saludando a un compatriota recién conocido y con quien se sentía a gusto. De lo contrario, podría hundir toda la zona de San Francisco en el mar de una sola patada. O una puesta de sol un poco más severa podría convertir la costa oeste en un infierno en la tierra. Para ser aún más despiadado, podría crear volcanes en el acto, recreando la catástrofe de Tera en Norteamérica y haciendo retroceder a Estados Unidos a la época anterior a su fundación de la noche a la mañana. Como cazador de dioses experto en fuerzas naturales, la capacidad destructiva directa de Ikigaya Hachiman contra la civilización humana nunca se había manifestado realmente. No es que no pudiera, era simplemente pereza. Pero precisamente por su pereza era lo que lo hacía aterrador. Al menos hasta ahora, su actitud hacia la sociedad humana siempre había sido: no pasa nada por trastear con ella sin más. Mientras Ikigaya ascendía miles de metros hacia el cielo, la atmósfera comenzó a experimentar un flujo y una fricción anormales. El viento empujó las masas de nubes y los copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Cada copo de nieve capturó y absorbió el calor circundante. Algunos se desvanecieron antes de tocar el suelo, pero otros fueron acompañados por fuertes vientos, formando una ventisca. Finalmente, este poder superó el punto crítico y desató toda su fuerza. El viento amainó y el cielo se despejó al instante. Lo que vieron las personas conscientes fue una enorme pared de nubes que rodeaba por completo San Francisco. Estaban en el ojo del huracán. En primer lugar, el ejército que se encontraba en el anillo exterior de la ciudad quedó congelado instantáneamente por la corriente de aire frío que descendía del cielo. En un lapso extremadamente corto, San Francisco se convirtió en una escultura de hielo cristalina sobre una llanura nevada. La gélida corriente se extendió entonces hacia la zona de la bahía. La superficie del agua se congeló instantáneamente, seguida por el mar exterior. En menos de un minuto, la flota que navegaba en alta mar corrió la misma suerte que San Francisco. Pero aparte de Anne, otras personas sí presenciaron esta escena. Por ejemplo, el rostro del profesor Bess era más pálido que el paisaje nevado que se veía en la pantalla. Y dentro de la sala de conferencias de la Casa Blanca, reinaba un silencio sepulcral. Todos los equipos electrónicos en San Francisco funcionaban con normalidad, sin ninguna interrupción. Nadie pensó que esto se debiera a la calidad de fabricación de los productos estadounidenses, porque los satélites captaron una línea de texto que Ikigaya había dejado en el campo de hielo, formado por imponentes picos de hielo. Ya voy. Más de 200 años después de su fundación, un asesino de dioses finalmente había emitido una declaración formal a este país al otro lado del océano. No era el inglés de antaño.
No tenía ningún interés en la riqueza de esta tierra. Tampoco era un hechicero. El ejército armado con la civilización moderna era ineficaz contra él. La única persona que podía negociar con él se preocupaba únicamente por la gente, no por los políticos. Y su objetivo resultó ser un grupo de políticos. Cuando Bess fue invitado de nuevo a la sala de conferencias, vio a un grupo de personas que ostentaban el poder en ese momento y que parecían como si hubiera llegado el fin del mundo. ¿Puede un ataque nuclear eliminarlo? Esta fue la primera frase que Bess escuchó, y supo al mismo tiempo que eso era lo único que esa gente quería saber de él. ¿Acaso desconocían las consecuencias de usar una bomba nuclear en su propio territorio? No, lo sabían perfectamente, pero evidentemente, ya no les importaba. Pero debería mencionar que, funcione o no, la resurrección también es algo común entre la mayoría de los asesinos de dioses. Olvídalo, no lo diré. Son un montón de idiotas. Un asesino de dioses no es un ser humano, dijo Bess con tono afligido. Son dioses que han matado a otros dioses. Las armas humanas no pueden matarlos. Solo un dios puede matar a otro dios. Tonterías. La expresión del director del CIE era más feroz que antes. Profesor, sé que tiene un interés inusual en la mitología, pero ahora no es momento para investigar. Necesitamos ser prácticos. Practicidad. Lo más práctico sería sacar a rastras a un canalla como tú y dispararte primero. Mejor pensarlo para sí mismo. No tengo solución. Ustedes no creen que asesino de dioses sea una denominación real, sino más bien retórica. Partiendo de esa premisa, todo lo demás son meras palabras vacías, dijo. Debo recordarles que, en la antigüedad, ya existían en la Tierra poderes tan destructivos como las bombas nucleares, o incluso superiores. Y los dioses que podían ejercer tal poder con facilidad, son precisamente la presa de los asesinos de dioses. La reunión terminó de forma desagradable. Bess abandonó la Casa Blanca, pero no pudo regresar a Los Ángeles, ya que todas las rutas hacia la costa oeste habían sido bloqueadas. Ahora solo podía depositar toda su esperanza en el Rey de Los Ángeles. No tenía ni idea de lo que Anne estaba haciendo en ese momento. Incluso así, es posible. En las calles completamente congeladas de San Francisco, Anne observaba con curiosidad a un soldado que mantenía la postura que tenía antes de quedar congelado, y le preguntó al recién regresado Ikigaya. El poder de la vida es inmenso. Personalmente, creo que esta es la clave para que la humanidad supere a los dioses, porque la esencia de la fuerza vital es la igualdad, le recordó Ikigaya. No lo toques. No está muerto, pero su cuerpo ahora es más frágil que una patata frita. Los ciudadanos también son así. Si hubieran estado en el interior, simplemente tendrían congelación grave. No esperaba que tuvieras este método para someter al enemigo sin luchar. Por supuesto. A los políticos solo les importa su propio beneficio. Una cosa es seguir órdenes, pero eliminar a personas irrelevantes no tiene sentido, dijo Ikigaya. El problema común de quienes están obsesionados con el poder es creerse omnipotentes, cuando en realidad son mucho más insignificantes que nadie. Les haré comprenderlo. No tengo ninguna objeción, dijo Annie. Hablando de los Yomi que mencionaste, no tenía ni idea de que existiera una organización tan peligrosa en este país. Parecen incluso más peligrosos que los brujos. Por un lado, están los cobardes que solo se atreven a alardear contra los débiles, y por otro, están los mártires que se atreven a enfrentarse a un dios. ¿Crees que se les puede comparar? Definitivamente no son comparables. Entonces, piensa eliminarlos esta vez. Permítame ayudarle en este empeño. No, en realidad, mi gente no es muy diferente. La diferencia es que no conozco a la gente de aquí. Eso no dañará tu reputación. ¿Qué opinas de tu reputación después de haberte disfrazado de Kamen Rider durante 10 años? De acuerdo, pero como socio, puedo pedirle que se asegure de que sus subordinados no involucren a la población civil en sus acciones. Puedes estar tranquilo al respecto. De hecho, es bastante difícil para esos artistas marciales atacar a ciudadanos comunes que, a sus ojos, no representan ninguna amenaza. ¿Por qué? No son capaces de hacerlo.
Después de entrenar artes marciales durante más de una década, si se dedican a intimidar al público, sus oponentes se reirán de ellos hasta la muerte. Bueno, en realidad, no hay nadie así, y esta vez también me ocuparé de ellos. Capítulo 35. Tomando un vento. Ikigaya tardó aproximadamente 3 minutos en cruzar el Océano Pacífico. Siendo sinceros, esto fue un poco más lento que lo que tardaba en cruzar la calle en su vida anterior. El reino conocido como Godspeed en este mundo implica la velocidad de la luz y la electricidad, y Ikigaya poseía ambas. Sin embargo, estas dos velocidades presentaban claras diferencias, especialmente en largas distancias. En pocas palabras, gracias al ojo de Horus, Ikigaya podía dominar por completo la velocidad de la electricidad, pero si cruzara el océano a la velocidad de la luz, probablemente daría varias vueltas al mundo por accidente o se estrellaría contra una montaña si no tuviera cuidado. No es que le faltara el ojo de Horus, sino que para alcanzar la velocidad divina de verdad, uno debe cambiar momentáneamente la esencia misma de su cuerpo. De lo contrario, es solo una velocidad casi divina. Y cuando Ikigaya se transforma en luz, no puede girar en una esquina, lo que dificulta enormemente los viajes de larga distancia. Después de todo, no era un dios. Le era imposible dominar por completo esa velocidad en tan poco tiempo. Sin embargo, al cruzar de nuevo las vastas llanuras centroamericanas, abandonó a Godspeed. La razón era sencilla. Una chica que temblaba cada vez que se transformaba en pájaro le había pedido insistentemente que viajaran juntos y charlaran, y como solo se había transformado una vez, no podría hacerlo de nuevo por un corto tiempo. Ikigaya también se complació en reducir la velocidad deliberadamente, solo para hacer que esos supuestos dignatarios estadounidenses se sintieran más ansiosos. Puede que la conexión entre las personas sea realmente cosa del destino. En cualquier caso, Ikigaya y Anne charlaron muy agradablemente. Aunque estaba absorta en el juego de rol de un héroe masculino, esta cazadora de dioses no confundía el juego con la realidad, especialmente cuando se enteró de que la familia de Ikigaya había sido atacada en el pasado. Para ser precisos, admiraba enormemente a Ikigaya por la moderación que demostró en la magnitud de su venganza. Hachiman, de verdad que eres una persona excepcionalmente buena, incluso dijo. Ikigaya se opuso a esto. Aunque seamos compañeros, sigues siendo una chica. Por favor, no repartas tarjetas de rechazo así como así, ¿de acuerdo? En respuesta, Annie soltó una sonora carcajada. Por cierto, como no había nadie de fuera, no usó esa extraña voz de tenor masculino, ya que a Ikigaya le parecía bastante inquietante. Era evidente que Anne era una persona con la que era fácil hablar. Durante el viaje, Ikigaya aniquiló varios bastiones de grupos armados. Anne no intervino. Al contrario, incluso le mostró una de sus balas mágicas y conversó con Ikigaya sobre si el sol era, en última instancia, más poderoso que la luna. Aunque Ikigaya señaló, yo me tomo 9 cervezas al día, y tú solo 6 al mes. ¿De verdad necesitamos comparar? Anne respondió que podía beberse 90 botellas al día, así que la discusión se zanjó. Ikigaya pensó que era tan buena, cambiando de tema, que probablemente este debate nunca terminaría. En el camino, Ikigaya recibió una llamada de Komachi, quien presumió de lo mucho que había mejorado en sus estudios últimamente. Sin embargo, Ikigaya sabía que esto se debía en realidad a que tenía varios senpais que la ayudaban con las clases particulares. Por suerte, había un compañero de chat que constantemente desviaba la conversación, de lo contrario Ikigaya probablemente no habría tenido la paciencia de darle a Washington más oportunidades para lamentarse de lo difícil que es la vida. Sin embargo, aún así, este tiempo no fue largo, porque incluso cuando estos dos asesinos de dioses no se movían a la velocidad de Dios, su ritmo era mucho más rápido que el transporte humano ordinario. Cuando Washington finalmente logró captar nuevamente las siluetas de los dos asesinos de dioses vía satélite, se dieron cuenta de que estos dos monstruos llegarían a Washington después de Cristo como muy tarde esa misma noche. Nadie creía que Ikigaya fuera a venir a la Casa Blanca a entregarles un premio. Ante la vida y la muerte, decidieron desechar la integridad que ya tenían previsto abandonar. Antes de cruzar al otro lado, algunas personas decían que desde la aparición de la bomba nuclear, el mundo había estado en paz.
Algunos decían en tonos de broma que, desde la invención de la bomba nuclear, Pakistán e India se expresaban con más fuerza y Corea del Sur producía más películas. En resumen, la bomba nuclear era increíblemente formidable. En cualquier caso, Ikigaya lo había pensado durante mucho tiempo. El clímax de una película generalmente dependía de una bomba nuclear. En este mundo, Estados Unidos seguía siendo la principal potencia nuclear, tan fuerte que incluso le preocupaba que sus enemigos no tuvieran suficiente dinero para deshacerse de sus reservas. Y ahora, parecía haber encontrado una oportunidad para deshacerse de sus propias reservas. Estos políticos actuaron con rapidez ante una crisis personal. Una hora después de que el satélite localizara a Ikigaya y Anne, se aprobaron todos los procedimientos complejos. Un submarino nuclear estratégico entró en el Golfo de México y lanzó un misil nuclear intercontinental con ojiva superhipersónica. Para cuando finalmente apareció en el cielo justo encima de Ikigaya y Anne, los dos ya se estaban acercando a Missouri. Ikigaya lo vio antes que Anne. ¿Cómo decirlo? Dada la naturaleza del viejo americano, esto se ajustaba y a la vez se salía de sus expectativas. Este era un país que podía ser más despiadado que nadie cuando las cosas se ponían difíciles, y más sensible que nadie cuando la situación se volvía dramática. Parecía que esta vez, había optado por ser despiadado. En las películas, el viejo americano podía bombardear su propio territorio a la menor provocación porque al público le gustaba, pero hacerlo en la realidad no era fácil. Ni hablar de bombardearse a sí mismos. Bombardear a otros era complicado. En cualquier momento, el dedo que apretaba el botón estaba listo para ser retirado. Al fin y al cabo, hay muchas maneras de matar, pero por ahora, solo hay una tierra. Annie suspiró y luego sacó su revólver. Quizás para ella no había nada que una bala mágica no pudiera solucionar, y si lo había, entonces solo le quedaban 5 disparos este mes. Ikigaya la detuvo, presionando su mano sobre el brazo de Annie. No te molestes, dijo. No he comido hoy. Para Ikigaya, que podía lanzar 9 soles al día, cosas como las bombas nucleares realmente no necesitaban ser esquivadas ni interceptadas. Como era ese dicho, ya sea fisión nuclear o fusión nuclear, el estado más elevado es el fenómeno de la vida misma. Esta será la última vez, le dijo a Anne antes de irse. Después, voy a hacer algo excesivo. Si eres mi amiga, no puedes quejarte de mí, ¿de acuerdo? Querían atacarme incluso a mí, expresó Anne concisamente. Que Dios bendiga a América. Por supuesto, también cabe esperar que Dios no fuera el mismo Dios que Ikigaya conoció en el antiguo Egipto. Entonces Ikigaya se fue. Caminó directamente hacia el cielo. La caja Bento llamada bomba nuclear fue abierta por él en el aire, así sin más. Cuando la intensa luz engulló el firmamento, Anna cerró los ojos. Los que detentaban el poder en Washington contuvieron la respiración mientras observaban la pantalla completamente blanca. Y ves, a quien los políticos habían arrastrado de vuelta a la Casa Blanca para ver la televisión con ellos, estaba tan furioso que se bebió de un trago el vaso de whisky que tenía delante, gritando primero al aire: Dios, llévate a estos idiotas. Y vete de Estados Unidos. Entonces bebió con demasiada fuerza, se atragantó terriblemente y no pudo recuperar el aliento durante un buen rato. Cuando finalmente se recuperó, vio las expresiones tontas de todos los presentes en la habitación y la figura en la pantalla que parecía estar eructando con satisfacción. Tras ver con claridad, Bess también quedó atónito. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buymeacoffee.com/varietlocoffee.edulitin.